a los que te maldijeren. Pero hoy la que está en el papel protagónico, cumpliendo la misión de revelar al verdadero Dios, es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos tú y yo. No son estas 4 paredes, no es este edificio, sino que la iglesia somos tú y yo, que estamos levantando la voz para decir que hay un solo nombre que hay que adorar, hay un solo Señor que hay que recibir, hay un solo Salvador que necesitamos, y ese nombre, ese Salvador y ese Señor es Jesucristo. Aleluya. Por eso es sábado. Nos encargamos de cumplir esta misión, pero hay algunos detalles, hay alguna información que nosotros como cristianos, como discípulos necesitamos conocer, y una de ellas es que Jesucristo no solamente seguía como aquellos discípulos lo pudieron apreciar en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Dice que Jesucristo se fue de ellos en una nube, se fue, pero dice que 2 varones con vestiduras resplandecientes, ellos dijeron: este mismo Jesucristo que ustedes ven que se ha ido, Él vendrá otra vez. Aleluya. Y esa es la promesa. Es una promesa que se ha transmitido de generación cristiana a generación cristiana, porque han ocurrido más de 2000 años desde ese entonces, y se ha corrido la voz, y aparentemente como que se ha demorado esa promesa de Dios, pero nosotros nos podamos dar cuenta por las señales, por las cosas que están pasando, que la promesa se está cumpliendo, que viene ya, y que ya no hay mucho tiempo que perder, no hay muchas cosas que hacer en esta tierra. Yo creo que lo más importante que debemos hacer es proclamar el nombre de Jesucristo. Yo sé que muchos están enamorados de esta tierra y están comprando quizás edificios y todas estas cosas. Bueno, Dios nos bendiga, pero lo más importante, yo creo que la primera preferencia es tener a Jesucristo, porque yo quiero decirles una vez más, responsablemente y con credenciales bíblicas, que nos queda poco tiempo en esta tierra. Aleluya. Quizás para muchos esto sea una mala noticia, pero para aquellos que amamos al Señor y sabemos qué va a pasar en esta tierra, dice que los elementos ardiendo en fuego serán desecho, explosión. El hombre ha preparado un armamento nuclear para destruir esta tierra en nada. Cuando venga una guerra, otra guerra mundial, va a ser la grande, y creemos que va a ser la gran tribulación. Pero usted no se me asuste. Usted dirá: ay de mi familia, ay de mí. No estamos aquí para cundir el pánico, no estamos aquí para atemorizarte, estamos aquí para decirte que tenemos una promesa. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que Él nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Y ahí hace algunas referencias el salmista de cómo el Señor nos va a librar de todas las calamidades y de todo lo propio y de toda la situación adversa, todas esas cosas que están pasando, terremoto, guerra y cuantas cosas. Gloria a Dios por vivir en América, aunque los huracanes de vez en cuando están ahí amenazando, pero nos levantamos: Señor, ten misericordia, porque los únicos que pueden detener el juicio de Dios, los únicos que pueden detener la ira de Dios, somos tú y yo, que somos la iglesia del Señor, porque somos la niña de sus ojos. Aleluya. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Usted no sabe lo que Dios a veces evita por causa tuya, porque tú lo amas, aunque tú te sientes a veces indigno de ser llamado hijo de Dios, porque le falla mucho al Señor. Pero el Señor mira tu corazón, el Señor sabe lo que hay dentro de ti, el Señor sabe que tú le adoras en los secretos, el Señor sabe que tú lo buscas en los secretos. El Señor te está mirando siempre y está observando de que tú quieres adorarle, de que tú quieres agradarle, de que tú quieres servirle. Y hoy por hoy estás aquí en la iglesia porque reconoces y sientes la necesidad de estar conectado con Él. Pero ahora vamos a mirar algunas de estas señales que Jesucristo nos alerta que pasarían. Y yo tengo muchas señales aquí, por eso que esta es una serie de mensajes y hoy vamos a connotar algunas. Yo escogí unas 7, pero no las vamos a poder mostrar todas, porque
quisiéramos dar una explicación, dar una información, pero vamos a mirar el capítulo 24 de Mateo. Quizás usted nunca ha tenido la curiosidad de leer con detenimiento y con meditación Mateo 24. Mateo 24, si nosotros hacemos un análisis, vamos a observar que este pasaje o este capítulo se divide en tres partes. La primera parte, la predicción de la destrucción del templo, Mateo 24, 1 al 2. La segunda parte, tres preguntas de los discípulos al Señor, Mateo 24, 3. Y la tercera parte, podemos observar la respuesta de Jesús a estas tres preguntas. Ahora, si nosotros observamos la primera parte, la predicción de la destrucción del templo, que aparece en los primeros versículos cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto justamente tuvo su cumplimiento. Y esto sucedió en el 70 después de Cristo, cuando aquel emperador romano llamado Tito tomó a Jerusalén y tomó el templo y lo destruyó, y se cumplió la palabra de Jesucristo. Ustedes pueden mirar la descripción cuando Jesucristo les decía y les alertaban que huyeran a los montes. Él decía: ay de las que estén encintas las mujeres. Y fue una situación bien adversa para la ciudad de Jerusalén. Jerusalén fue tomada, fue saqueada, y desde ese entonces hasta hoy Jerusalén ha sido hollada, es decir, ha sido habitada por los gentiles. Justamente el año pasado, cuando nosotros fuimos a Jerusalén, pudimos mirar en el casco histórico, en lo que es el patrimonio histórico de Jerusalén, como ahí no viven los judíos, sino viven los gentiles, musulmanes, que viven en el casco histórico de Jerusalén. Y Jerusalén ha sido, cuando dice hollada, quiere decir habitada por los gentiles. Entonces se cumplió esta predicción, esta profecía, que el templo sería destruido. Y fue destruido. Hoy hay una mezquita musulmana que está en el lugar del templo, y después hablaremos sobre este asunto en otro momento. Pero vamos a mirar a estas tres preguntas de los discípulos en el capítulo 24 de Mateo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuáles serían esas cosas? Las cosas a las que se refieren los discípulos era lo que Jesucristo estaba mencionando acerca del templo, primeramente, y después la respuesta a esta pregunta la encontramos en Mateo y también en Lucas capítulo 21, 21 al 24, cómo el templo fue destruido, valga la redundancia. Pero la segunda pregunta, que es la que yo quisiera que tengamos mucha atención: ¿y qué será? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, que hay dos preguntas ahí. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Jesucristo fue muy cuidadoso de fijar una fecha. Él solamente nos dio el indicio de cuándo sucedería esto. Aquí viene una información grande. Dice: mirad que nadie os engañe. Y justamente lo que más quisiera enfatizar en esta mañana es esta señal de la apostasía, los falsos maestros, los falsos religiosos. Él dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y esto es lo que yo creo que está en auge, es decir, en un nivel de crecimiento, muchos maestros falsos. Dice la palabra que se han amontonado maestros conforme a la concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir deseo, conforme a los deseos de la gente. La gente quiere que le digan cosas lindas, que vas a prosperar. Y yo tengo una presentación
que vamos a mostrar para que ustedes vean cuál es el mensaje que la gente quiere oír. ¿Estás listo? Yo quiero que ustedes observen qué es lo que la gente, cuál es el mensaje que la gente quiere oír. Y yo quiero que ustedes vean cuál es el mensaje, pero cuál es la consecuencia de ese mensaje que la gente quiere oír. Y vamos a ver si